Vamos a comenzar con la barba. Yo voy a utilizar 2 lanas y sobre el lado más largo del cartoncito, que les dejo las medidas en la caja de descripción, vamos a enrollar la lana a su alrededor con 4 o 5 vueltas. Cortamos y soltamos el extremo inferior. Así nos tiene que quedar el mechón. Vamos a hacer 3 largos y ahora vamos a hacer otros utilizando el lado corto del cartón. Repetimos la operación con 4 o 5 vueltas y cortamos. Vamos a necesitar 4 en total. Y ahora les voy a mostrar cómo anudar los mechones. Como pueden ver, yo ya tengo 2 mechones cortos y 2 mechones largos anudados en fila. Los 3 mechones largos van a ir en el centro y los 4 mechones cortos van a ir 2 en cada extremo de la fila. Para anudarlos vamos a pasar los dedos por el ojal que nos queda armado, por encima del cordón y por detrás del cordón sujetamos los extremos del mechón. Atravesamos el ojal y ajustamos. A veces nos queda alguna hebra suelta, flojita, y hay que buscarla y ajustarla un poquito. Vamos de nuevo. Paso por detrás, sujeto los mechones por debajo, atravieso el ojal y ajusto el nudo. Es simple. Recuerde que pueden utilizar lana, yute, hilo de algodón, lo que ustedes tengan o quieran. Todo es válido. Ahora vamos a poner la barba en remojo con un poco de agua y suavizante para la ropa o crema de enjuague para el cabello. Esto nos va a facilitar el trabajo cuando tengamos que abrir las mechas. Las dejamos reposar 15 minutos, enjuagamos y lo dejamos secar de un día para el otro o bien lo podemos secar con el secador de pelo. Mientras tanto, vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a utilizar un envase de descarte. Lo vamos a lijar toda su superficie para que se adhiera mejor lo que vamos a utilizar encima. Yo voy a utilizar un cordón de papel que ya tenía. En este otro utilicé hilo de yute. Podemos utilizar la pistola encoladora, silicona líquida o cualquier pegamento universal que tengamos en casa. Antes vamos a preparar la estructura del gorro. Es muy simple. Vamos a utilizar los palitos de brochet y con una cinta de enmascarar o cinta de papel los vamos a ir adhiriendo a lo que sería la base del recipiente, que se va a convertir en la parte superior de nuestro ñomo. Vamos a colocar la primera varilla, la sujetamos con la cinta y luego vamos a continuar alrededor. Primero vamos a colocar 4. Las pueden adherir con lo que ustedes quieran. A mí me resultó mucho más cómodo y más fácil hacerlo con la cinta. Coloco 4 y lo que voy a hacer ahora es sujetar las puntas con un pedacito de cinta. Luego voy a colocar las brochetas restantes y como son impares voy a comenzar por la varilla del centro y luego voy a colocar las otras 2.
Ahora vamos a forrar el cuerpo, pero vamos a comenzar desde abajo. Vamos a colocar un poquito de pegamento, adherimos el extremo y lo sujetamos bien con una pincita o un broche. Luego vamos a continuar hasta completar la primera vuelta y la dejamos secar. Una vez que esté bien sujeto el inicio de nuestro cordón, va a ser más fácil continuar con las vueltas. A medida que vamos subiendo, presionamos nuestro cordón hacia abajo para que no nos quede espacio entre vuelta y vuelta. Una vez que llegamos a la parte superior, lo ajustamos bien debajo de los palillos para que quede bien sujeto y cortamos el excedente. Vamos a continuar con la hoja de papel. Recuerden que puede ser cualquier papel del tamaño de una hoja A4. Vamos a colocar un poquito de pegamento en una de las varillas en su totalidad y en dos varillas laterales un poquito hasta la mitad. Es solamente para sujetar el papel. Vamos a utilizar la diagonal de la hoja. Vamos a posicionar la punta de nuestro cono en la esquina y vamos a cerrar la hoja envolviendo así toda la estructura. Pegamos y recortamos el excedente de papel en la base. Sobre este papel vamos a colocar un pedazo de guata, goma espuma o algodón. Vamos a posicionar la punta del cono en una esquina y el largo del cono sobre el borde de nuestro relleno. No les doy una medida o un molde porque con este método no importa las medidas que estén utilizando, siempre les va a quedar bien. Hacemos su corte a la altura de la base. Colocamos pegamento en el borde para sujetar la guata al cono y rodamos para ir forrando a medida que giramos. También vamos cortando la base. Y una vez que llegamos al cierre de la vuelta, cortamos el lado que nos falta. Colocamos pegamento y terminamos de recortar la base. De esta manera, no importa el largo o el ancho que tenga su estructura, siempre les va a quedar bien.
Vamos a cerrar con unos broches o pinzas y vamos a dejar secar. Mientras tanto, vamos a desenredar las hebras de la barba. Para esto vamos a necesitar una herramienta de punta. Yo voy a utilizar esta herramienta, puede ser un alfiler, puede ser una aguja de tejer, una aguja de bordado, cualquier herramienta, un lápiz bien afilado también, cualquier herramienta que les permita pinchar y hacerse espacio para separar las hebras. Vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a desenroscar cada cordón, por así llamarlo, y vamos a separar las hebras. Las hebras son los hilos que componen este cordón. Van a ver que yo tengo la lana marrón oscura tiene solamente 2 hebras y la lana clarita tiene 4 hebras en su totalidad. Desenrosco, pincho y separo. Si nosotros no hubiésemos lavado con suavizante o crema enjuague, esta tarea sería mucho más complicada, sería más difícil de separar las hebras y además se volverían a enroscar sobre sí mismas. Una vez que terminamos de desenredar las hebras, vamos a tomar un peine fino y vamos a peinarla. Con esto nos aseguramos de retirar todos los nuditos que puedan quedar y si es una lana vieja como la que yo estoy utilizando, van a salir pelitos y cositas de más pelucitas que quedan sueltos. De esta forma nos va a quedar también mucho más prolija y más agradable a la vista. Obviamente que va en gustos. Si ustedes lo quieren dejar rústico, pueden evitar todo este procedimiento. También va a depender del tipo de hilo que van a utilizar. En el otro ñomo yo, por ejemplo, utilicé el hilo de algodón, el típico hilo que se utiliza en la cocina, y también desenredé las hebras, hice todos los procedimientos. Lo lavé, lo desenredé y lo peiné. Y así es como quedó. Una vez cepillado por el frente y por detrás, vamos a pasar a colocarla en nuestro muñeco. Vamos a colocar el frente de los nudos hacia atrás, porque del otro lado se ve mucho mejor, mucho más prolijo para lo que nosotros queremos. Tomamos el cuerpo de nuestro ñomo y colocamos el cordón de nuestra barba sobre la línea que separa el cuerpo del gorro, ¿sí? Justo en la base de la guata. Atamos fuerte, sujetamos bien. Cortamos el excedente del cordón y procedemos a acomodar todo el pelo de la barba. Una vez que lo tenemos listo, lo cortamos, lo emprolijamos en su base. Yo lo corté en forma de B corta porque me gusta que tenga una punta bien alargada en la zona central. Ahora vamos a colocarle una nariz. Yo en este caso, en esta ocasión, tenía pompones de color piel, así que aproveché y utilicé los pompones. También pueden utilizar esferas de madera o pueden utilizar incluso una bolita de porcelana fría. La pueden hacer ustedes mismos. Me voy a asegurar la barba con un poco de pegamento en la zona de los nudos
y voy a colocar la nariz por encima en el centro de la barba. Le coloco un puntito de pegamento también en el nudo para asegurarnos de que no se vaya a aflojar. Ahora que lo tenemos así, comenzamos con la decoración. Yo le voy a poner esta cinta que encontré. Me gusta que tiene estos colgantes. Voy a retirar un poquito para que no quede sobre la nariz. Y ahora me quedó un ñomo hippie. Coloco el pegamento y lo acomodo bien en la base del sombrero. Pueden utilizar cualquier tipo de cinta o encaje que tengan a mano. Esto nos va a dar una mejor terminación visual del trabajo. Antes de colocar la tela vamos a cortar una franja de nuestro relleno y vamos a colocarla en la base del gorro para darle un poquito más de volumen a la base del gorro, para que parezca que está abultado sobre la cabeza. Ahora vamos a cubrir el gorro. Yo encontré una tela que era de un vestido, es la parte del pecho del vestido. Como pueden ver, tienen unos botones dorados, yo no se los puse, ya estaban así, y también tiene unos pequeños frunces a los laterales. Me fijo que quede bien centrado el detalle de los botones y me aseguro el cierre primero en la base, ¿sí? Una vez que tenga asegurado el cierre de la base, que me quede centrado, voy a poder cerrar el resto. Tengan en cuenta que también va a depender del tipo de tela que utilicemos. La tela que yo estoy utilizando es una seda fría y la peculiaridad de esta tela es que es elástica. ¿Sí? Si utilizan un denim, por ejemplo, una tela de jean, tengan en cuenta que no se va a elastizar tanto como esta tela. Después de haberlo pinchado con unos alfileres, lo voy a hilvanar para poder retirarlo y coserlo correctamente. Si ustedes tienen una tela firme que no sea elástica como esta, pueden, en lugar de coserla, directamente pegarla utilizando la pistola de silicona caliente o la silicona fría, o pueden utilizar un adhesivo universal.
Una vez que terminé de hilvanarlo, voy a recortar el sobrante de tela. Lo voy a retirar y voy a quitar el hilván. Una vez que quite el hilván, voy a dar vuelta a la tela, así la tengo que coser del lado interno para que la costura quede escondida. Acomodo bien la tela y voy a proceder a coserla. La voy a coser a mano. Si tienen máquina lo pueden hacer a máquina, o como les dije antes, si la tela se los permite, la pueden pegar. Voy a colocar la tela sobre la estructura. Me aseguro de que quede bien centrada, bien acomodada. Una vez en su sitio, voy a proceder a colocarle un poquito de pegamento en la base
para sujetarla. Y por último le vamos a hacer una decoración con volados. Yo tengo esta cinta de volados dorados. Primero le vamos a hacer una especie de visera, ¿sí? Solamente la mitad anterior del cuerpo. Le vamos a colocar el volado, comenzando por el centro al nivel de la nariz. Lo vamos a pegar entre el gorro y la cinta que habíamos puesto para darle la mejor terminación a nuestra figura. Coloco un poquito de pegamento y lo voy acomodando. Y ahora le voy a dar una vuelta completa de volado, ¿sí? Voy a arrancar también por el centro, a la altura de la nariz, para que el cierre me quede hacia atrás. Voy colocando pegamento de a poquito y lo voy acomodando entre el gorro y la cinta de decoración. Nos aseguramos que quede prolijo y a la vez bien firme, bien sujeto y adherido. Cortamos el excedente y completamos la vuelta de volado. Y ya tenemos nuestro muñeco terminado. Es una decoración sencilla que podemos hacer incluso con los chicos. Y según los colores que utilicemos, podemos darles distintos motivos a nuestra decoración. Podemos hacerlos para la Navidad con colores rojos, verdes, clásicos de la época, con tonos neutros, con blanco, negro y con colores bien brillantes para la habitación de los chicos. Como detalle le agregué un cordón con 2 cascabeles en sus extremos. Lo até a media altura del gorro con un nudo simple. Así tenemos nuestros gnomos decorativos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal.